Claro que sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a la videoconferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México. Gracias a los medios de comunicación, como siempre, por atendernos. Agradezco, como siempre, a nuestro presidente Luis Niño de Rivera, también a nuestro presidente ejecutivo Carlos Rojo, a los vicepresidentes Eduardo Osuna, Adrián Otero, Julio Carranza y Raúl Martínez Hostos. También a nuestro director general, Juan Carlos Jiménez, y pues a todos ustedes por hacer posible esta conferencia de prensa a los medios de comunicación. A continuación dará uso de la palabra Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Muchas gracias, Marta, y buenas tardes a todos. Un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros en esta conferencia de prensa. ¿Podemos subir la presentación, por favor? Ya está en pantalla, ¿la alcanzas a ver? No, yo no la veo. ¿Ustedes la ven? Sí. Sí. Yo sí la veo. Sí la vemos todos. Ah, perfecto. Sí, la vemos. Pasamos al índice, por favor. ¿Ya está? Ya está, sí. Bien, tenemos tres capítulos para el día de hoy, que es el primero, la evolución del crédito y la captación bancaria. El segundo es la participación de la banca en el Buen Fin, que ya tenemos los datos finales. Y tercero, la banca sigue siendo parte de la solución, no solo en esta parte final del 2020, sino también tenemos una perspectiva para el año entrante. Pasemos al primer capítulo, por favor. La evolución del crédito y la captación, y pasamos al siguiente, por favor. Lo que vemos en esta lámina es que en términos reales, la economía al mes de octubre se ha contraído 9.3% y el crédito al sector privado se contrae 1.8%, que es una quinta parte del total de la contracción de la economía. Y si pasamos a la siguiente lámina, y esto son números en términos reales, podemos ver que el crédito en sus distintas partes, como vimos, el crédito al sector privado en términos reales cae 1.8%, en términos nominales sigue creciendo 1.1%. Con el crédito a las empresas, que es la parte alta del lado derecho de la pantalla, crece 1.9%. Y el que tiene mayor vigor es el crédito a la vivienda, con un crecimiento del 9.3% al mes de octubre. Y vemos que el crédito al consumo sigue la misma tendencia que vimos desde el mes de marzo, con una contracción nominal del 7.2%. Pasemos a la siguiente lámina. Y aquí podemos separar el crédito a las empresas en dos grandes apartados. Uno es las micro, pequeñas y medianas empresas del lado derecho y las grandes empresas del lado izquierdo. El crédito a las grandes empresas, que son 2.2 billones de pesos, tiene un crecimiento al mes de octubre del 2.8%, mientras que a las pymes el crédito sigue con un crecimiento negativo comparado con octubre del año pasado del 5.3%, y ahí la banca tiene colocados 414,000 millones de pesos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Cuando vemos
el crédito hipotecario, para entenderlo más detalladamente, separamos el número de créditos hipotecarios del monto colocado en ese mismo rubro. Y vemos que ambos, el monto y el número de créditos, desde el mes de abril a la fecha ha tenido una creciente constante. Llegamos a 10.9 millones de número de créditos y en monto a 19.700 millones de pesos en el mes de octubre. Pero ahí tienen claramente la demanda que hay por este crédito, sobre todo aquellas personas que están viendo mayor estabilidad en sus ingresos a pesar de la situación económica que vivimos, están aprovechando la oportunidad que presenta la competencia entre bancos con tasas y condiciones muy atractivas. Estamos a mínimos históricos en tasas a 15 y a 20 años para crédito hipotecario. Si pasamos a la siguiente, tenemos un panorama diametralmente opuesto, que es el crédito al consumo, que está dividido principalmente en 4 rubros. La tarjeta de crédito, en donde hay 380,000 millones de pesos colocados, tiene una caída del 9.3%. En créditos de nómina hay 258,000 millones de pesos, con una contracción del 2.8%. El crédito personal es en total 180,000 millones de pesos y ese cae 17.1%. Y en bienes de consumo duradero, que es principalmente crédito automotriz, tenemos casi 170,000 millones con un crecimiento de 2.7%. Y en créditos grupales y microcrédito al consumo, que es el rubro de otros hasta abajo de la lámina del lado derecho, ese tiene una contracción del 18.7%. Para entender mejor el desempeño de este año, nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Y vemos que el crédito total de la banca al cierre del mes de octubre se coloca en 5.4 billones de pesos. Si tomamos de octubre del año pasado a octubre de este año, el crecimiento, el flujo que llevó la banca a su clientela, tanto en el sector público como en el privado, son 105,000 millones de pesos. En el sector privado, el crecimiento es de 1.1%, que ya vimos en la lámina, pero está repartido en estos rubros, con la contracción que ya habíamos visto en pymes, el crecimiento en la vivienda y la contracción en consumo. El crédito al sector privado tiene un crecimiento del 13% con 64,300 millones de pesos. Es el crédito al sector público, el crédito al sector privado con 49,800 millones. Y al sector público, el crecimiento es del 13% con 64,300 millones de pesos. Y también hay que destacar que hay crédito a las instituciones o entidades financieras como son SOFOMES, SOFOLES, SOFIPOS, en donde la banca coloca crédito para mayor crecimiento de ese sector, y ahí tenemos una contracción del 4.7%. Estos 105,000 millones de pesos nos da un crecimiento total en los últimos 12 meses de 2% de colocación de crédito comparado con el año anterior. Si lo vemos en una gráfica distinta, que es en este círculo, nos damos cuenta que la mitad del crédito que otorga la banca está en el sector empresarial, entre grandes empresas y las pymes. Después tenemos el consumo con 1 billón de pesos,
la vivienda con 977,000 millones de pesos y el crédito al sector público 558,000 millones de pesos. Esto es, la iniciativa privada en el crédito bancario tiene el 90% de nuestra colocación y el 10% se va a financiar al sector público en todos sus contextos, tanto al gobierno federal como las entidades federativas, estados y municipios y las empresas del sector público. Pasamos ahora a la captación bancaria. En los últimos 12 meses, al mes de octubre, la captación bancaria aumentó un 13.1%, esto es 777,000 millones de pesos para llegar a 6.7 billones de pesos. La mayor parte de la captación está a la vista con 4 billones de pesos, en donde tenemos un crecimiento del 20.8%. El crédito a plazo, que tiene 1.4 billones de pesos, se ha contraído levemente un 1%. Y esto lo que nos revela entre el crecimiento acentuado en vista y la leve contracción en plazo es que los ahorros de nuestros depositantes están volviéndose más disponibles para hacer frente a la difícil situación que está pasando la economía. En mercado de dinero hay un crecimiento del 7.3% que nos da 726,000 millones de pesos y en el mercado interbancario un crecimiento del 9.3% con 428,000 millones de pesos. Si nos vamos a la siguiente lámina, aquí podemos ver la conducta opuesta que tenemos entre la captación, que es la línea verde, y el crédito. Dada la contracción en la demanda de crédito, particularmente en MIPYMES y en consumo, la línea roja tiene una caída acentuada del mes de abril a la fecha, que claramente nos da el periodo más intenso del confinamiento y la pandemia. Y por otro lado, la captación bancaria, que tuvo en el mes de agosto una ligera contracción del ritmo acelerado que llevaba desde principios de año, ha vuelto a tomar su crecimiento y ahora está creciendo al 13.1%. Esto naturalmente le da una mayor fortaleza a la liquidez de las instituciones bancarias y mayor disponibilidad de dinero para nuestros depositantes. Pasemos ahora a ver el resultado del Buen Fin y el uso de los medios de pago y el crédito bancario durante esos 12 días. En esta lámina podemos ver que el 64% de las ventas del Buen Fin fue con tarjetas bancarias. Y aquí vemos un comportamiento muy similar a todo lo que se ha revelado durante la época de la pandemia, del mes de abril a el mes de octubre, en donde el uso de tarjetas de débito es mayor que el uso de tarjetas de crédito, revelando una mayor prudencia de nuestros clientes. Hay un 35% de uso de tarjetas de crédito frente a un 29% de uso de tarjetas de crédito, y si lo comparamos con el año anterior, el débito creció un punto porcentual de 34 a 35, mientras que el uso de tarjetas de crédito se contrajo de 33 a 29%. Esto es muy significativo, esta contracción, porque no son 4 puntos en los mismos días que tuvimos el año pasado. El año pasado, como recordarán, el Buen Fin duró 4 días y en esta ocasión 3 veces más
duró 12 días. Por lo tanto, se acentúa la voluntad de los clientes de operar más con los recursos que ya tienen que usar el crédito disponible. Sin embargo, cuando pasamos a la siguiente lámina, lo que vemos es que las tarjetas de débito en monto facturado llegaron a 151,000 millones de pesos, que es un 12% superior a noviembre del año pasado. Pero si vemos las tarjetas de crédito en cantidad, llegaron a 109,000 millones de pesos su uso, que es todavía un 0.8% menor a lo que se utilizó el año pasado en el mes de noviembre. A pesar de que es un crecimiento muy acentuado comparado con los meses anteriores, particularmente de abril a octubre, no llega a superar la cantidad de facturación que tuvimos en tarjetas de crédito el año pasado. Si pasamos a la siguiente lámina, vemos que el comercio electrónico aumentó considerablemente en los primeros 9 meses del año, un 37.5% en transacciones y un 30.1% en número de operaciones. Esto quiere decir que el confinamiento y el efecto del trabajo a distancia ha llevado a los clientes bancarios a usar mucho más el comercio electrónico para hacer sus compras, privilegiándolo sobre el comercio presencial. Y cuando vemos en particular el Buen Fin, lo que tenemos es que pasó de un 15.6% del total de las ventas el año pasado vía comercio electrónico, ahora a un 20.4%. Esto es, creció 4.8 puntos porcentuales. Y el crecimiento en uso de las tarjetas, el débito pasó de ser el 4.4% a crecer el 8%, mientras que las tarjetas de crédito pasaron del 11.2% al 12.5% en número de operaciones. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ahora vamos al capítulo número 3, que hemos denominado que la banca sigue siendo parte de la solución, y ello está sustentado, como hemos visto en meses anteriores, en los indicadores de la banca, que siguen siendo muy robustos. El índice de capitalización al cierre de octubre está en 17.2%, sobre el 10.5%, que es el índice regulatorio mínimo. La morosidad sigue en 2.1% y la cobertura de reservas está en 1.8 veces, muy consistente como habíamos visto en el mes de septiembre. Y la liquidez de la banca, el coeficiente de cobertura de liquidez sigue en 225%, por encima 2.2 veces al mínimo regulatorio del 100%. Ahora, como ustedes ya saben, la banca, a lo largo de esta difícil situación de la pandemia, echamos a andar 3 proyectos. El primero fue los diferimientos, el segundo las reestructuras, y ahí déjenme darle los datos más actualizados. Tenemos 110,000 millones de pesos al cierre de noviembre ya reestructurados, que son para apoyar a 782,000 clientes de la banca. Esto continuará durante todo este mes y el mes entrante hasta el cierre del mes de enero. Y por otro lado, la banca sigue atendiendo, como vieron en particular en hipotecas, en automóviles, en crédito empresarial, sigue atendiendo
a la demanda de crédito este año y continuaremos para el año entrante. Ahora, si lo vemos dividido el tema de reestructuras más detalladamente, en monto tenemos claramente que la mitad, aproximadamente la mitad, como el 48%, es la reestructura de grandes empresas, donde tenemos 8,500 clientes, y el 52% aproximadamente son microcréditos, crédito al consumo, tarjetas de crédito, crédito hipotecario y pymes. Esto es, se trata de casi 930,000 créditos que hemos reestructurado para 782,000 clientes a lo largo de estos meses de que empezamos a principios de septiembre y lo que llevamos hasta al cierre del mes de noviembre. Ahora, para hacer frente a la situación que sigue siendo incierta y que sigue requiriendo de la banca mayor prudencia, hemos crecido el número de reservas adicionales o voluntarias que ha creado la banca. Ahora representan el 19% del total de las reservas, que son 206,000 millones de pesos, y suman 38,500 millones que ha creado la banca como prevención para cualquier incertidumbre que pueda darse en materia de recuperación de los créditos. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Estamos viendo que las cuencas lecheras del sureste continúan siendo un tema relevante para la banca, con un concepto de apoyo, particularmente ahora que ha sufrido tanto por las inundaciones en los 3 estados donde está desde el inicio y desde el año pasado enfocado este esfuerzo. Primero, tenemos los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, en donde ya está diseñado un programa integral de mejora en productividad y ganadería sustentable que tiene que ver con el manejo del ganado, la sanidad y la inocuidad, mejora genética, mejora en alimentación y particularmente compra de leche. Y por ello seguimos trabajando de la mano con los gobiernos de esos 3 estados, más FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, 3 grandes empresas productores de leche en la industria, que son Nestlé, Danone y Lala, los productores de alta calidad genética en el sureste para ganado tropical, que son don Manuel Suárez en Paraíso, Tabasco, y don Jaime Mantecón en Arriaga, Chiapas, y finalmente el Comité de Negocios Agropecuarios de la ABM, que lidera este proyecto. De aquí a fin de año se acabarán de estructurar y otorgar aproximadamente 665 créditos que beneficiarán a 4,300 personas que son principalmente productores pequeños y medianos. Y para el estado de Tabasco, específicamente dado el daño tan elevado que ha tenido, estamos trabajando junto con el gobierno del estado y todo el equipo de la cadena productiva para ayudar a recuperar las zonas de producción y sobre todo una cantidad importante de ganado que se perdió en las inundaciones. Pasemos a la siguiente, por favor, y aquí podemos presentarles el trabajo que está haciendo la banca en un esfuerzo relevante para apoyar a los damnificados en el sureste. Se estima que podamos beneficiar a 70,000 personas con paquetes alimentarios
de limpieza e higiene personal y también con el funcionamiento, equipo para el funcionamiento de albergues y hogares, y todo ello a base de juntar recursos de las propias instituciones y de todas las personas que quieran donar para apoyar a las personas damnificadas en el sur-sureste de la República Mexicana. Esos son los temas que tenemos para ustedes que reportarles en esta conferencia, y estamos desde luego abiertos a sus preguntas. Adelante, por favor, Marta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí. Pues la primera pregunta está a cargo del Universal, Antonio Hernández. Adelante, Antonio. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes a todos. Tengo 4 preguntas, don Luis. La primera, sobre el tema de las reestructuras, ya con datos a noviembre que nos está dando, ya con más detalle de cómo va este tema. No sé si desde los bancos, desde el ABM, pues está viendo que no todos los clientes, o sea, no se espera que sean muchos clientes los que reestructuren viendo estos números. O sea, son 110,000 millones de pesos y ya con datos a noviembre. Pareciera que el golpe en morosidad no va a ser tan grande como se preveía por el golpe de la pandemia. Es la primera pregunta. La segunda, el entorno, don Luis, ¿cómo lo está viendo? Las calificadoras 2 ratifican la nota de México. Hay mejores perspectivas de menor caída para este año y crecimiento para el siguiente. ¿Algo ha cambiado que se ve un poco mejor 2021 en comparación de hace 2-3 meses? La tercera es sobre la iniciativa de los cambios al Banco de México. El lunes nos compartieron un comunicado, pero más allá de la autonomía del Banco de México, desde el sector bancario, ¿están viendo algo que pueda verse afectado por esta iniciativa del senador Monreal? Y la última, solamente conocer ¿cómo están viendo el golpe para los bancos chicos? Alguna calificadora habla que incluso algunos tendrían serios problemas en su capitalización. ¿Desde ABM hay preocupación en ese sentido? Gracias. Muchas gracias, don Antonio. La primera pregunta, que tiene que ver con el número de clientes que están reestructurando y los índices de morosidad, pues usted ve ahí los números que son todavía muy favorables en cuanto al índice de morosidad, y las reestructuras revelan claramente que hay un número limitado comparado con el total de personas y empresas que usaron los diferimientos. Por lo tanto, hasta ahora el resultado es muy favorable. Estamos viendo que una cantidad relevante de clientes ha retomado su calendario de pagos original, por lo tanto estamos viendo buenos resultados. En cuanto al entorno económico que estamos viviendo y la perspectiva para el 2021, aunque la ABM no hace proyecciones económicas ni tiene un área de estudios económicos, pero yo le pido a Raúl Martínez Hostos que nos dé su perspectiva, por favor. Muchas gracias, Luis, y gracias, Antonio, por las preguntas. Yo lo que diría, y como bien decía Luis, no emitimos pronósticos, pero sí podemos dar un poco nuestra perspectiva en términos muy generales como gremio. Sin duda, el hecho de que las calificadoras se hayan pronunciado hace algunos días en el sentido de no modificar su perspectiva a la baja como se sospechaba hace algunos meses, sin duda es una señal positiva. Obviamente las calificadoras comentan de ciertos riesgos que todos vemos digamos en la reactivación económica y otros temas como puede ser el de Pemex, pero al final yo creo que el punto central es que hace algunos meses la gente se debatía si dentro de los mercados emergentes algunos adoptaban políticas contracíclicas y ampliaban el gasto de manera expansiva, u otros mantenían la prudencia dado que no tenían los grados de libertad que tenían las economías más desarrolladas que fueron muy proactivas en la materia fiscal. Y en ese sentido México optó por la prudencia, por no gastar de más, por no endeudarse, y sin duda las calificadoras reflejan eso, y eso ha hecho que México se haya diferenciado
en las últimas semanas y meses con respecto a otros mercados emergentes que fueron muchísimo más proactivas con la parte de deuda y gasto. Y sentimos que si bien hay riesgos hacia adelante, pues es una señal positiva que las calificadoras y los inversionistas en general están manifestando hacia México en el entorno macro, en la parte de la prudencia tanto fiscal como monetaria, y que sin duda creo que por lo menos la reacción a unos meses de que inició la pandemia es positiva en ese sentido hacia México. Yo por ahí paro, Luis, por si alguien más quisiera contestar el resto de las preguntas. Muchas gracias, Raúl. Y para el tema de la ley del Banco de México y la iniciativa del senador Monreal, le pido a Eduardo Zuna que por favor atienda esta pregunta. Gracias, querido Luis. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. A ver, yo diría que lo primero que hay que pensar en esta iniciativa es que es muy importante mantener la autonomía del Banco de México. Aunque decías que ya es algo hablado, me parece que no hay que desestimar la relevancia que tiene el Banco de México para la estabilidad del sistema financiero mexicano y por lo tanto del país, y no es un tema menor. Y luego el otro componente de esto es que hacer al Banco de México como un tomador de última instancia le estamos trasladando un riesgo de lavado de dinero que está muy bien descrito por parte de la institución del Banco Central. Y sin bien la iniciativa tiene esta parte social que tiene una lógica de cómo le damos acceso a aquellos dólares que algunos migrantes y las zonas turísticas están todavía no entrando al sistema por diferentes motivos. Creo que lo que tenemos que construir es que la banca comercial sigue incrementando sus capacidades de recepción de esos dólares, que además ha trabajado durante muchos años en todos los rubros de prevención del lavado de dinero, alineados con toda la normativa y todo lo que hemos trabajado con Gafi, y que eso también protege al sistema financiero mexicano. Y esto además pasa de fortalecer las capacidades de la banca comercial en México y todos los corresponsales que nos están recibiendo dólares en Estados Unidos. No olvidemos que además de la recepción de los bancos comerciales en México, también tenemos los corresponsales cambiarios que cumplen también las reglas de lavado de dinero y que después pasan por la banca comercial, y me parece que este es uno de los grandes retos del sistema financiero, cómo protegemos al sistema en su conjunto en términos de lavado de dinero, y también dentro de todo eso tenemos que proteger claramente al Banco Central. Hay sin duda cosas que resolver y me parece que las pláticas que hemos tenido con el Banco Central van en esa línea de crear algunos grupos de trabajo para resolver estas cosas que están saliendo, que tienen claramente todavía una oportunidad de mejora, pero insisto, hay que mantener al máximo la autoridad del Banco Central, que es un pilar para la estabilidad económica de este país. Muchas gracias, querido Lalo. Y con relación, don Antonio, a su último tema, que son los bancos chicos, déjeme decirle que la Asociación de Bancos de México habla del gremio en su conjunto. No hablamos de ningún detalle de bancos en particular, así que no tenemos ningún comentario sobre los bancos de cualquier índole. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Julio Gutiérrez de La Jornada. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Julio. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Don Luis, tengo 3 preguntas. La primera, mencionaba que hay cautela para otorgar crédito. Esta tendencia de precaución por parte de los bancos para el otorgamiento del crédito en el país, ¿seguirá el siguiente año o cómo están viendo ustedes las cosas? La segunda, abundando un poquito en la pregunta que hacía mi compañero Antonio, con todos los números que ya hay hoy, don Luis, este tema de las reestructuras, menores ingresos en las familias, ¿ustedes consideran que el peor impacto en la morosidad ya pasó o habrá problemas de morosidad el siguiente año? Y por último, don Luis, con las acciones, las decisiones que ha tomado la actual administración a lo largo de este 2020, en un entorno marcado por la pandemia y por cierta incertidumbre, ¿la banca tiene confianza en el rumbo que tendrá el país en los siguientes años, don Luis? Serían esas. Muchas gracias. ¿Cómo no, Julio? Muchas gracias. Mire, hay una enorme diferencia entre cautela para otorgar y cautela para pedir.
aquí estamos viendo mayor cautela en la demanda que en la oferta. Esto es, la contracción del crédito al consumo que usted ha visto y el uso claramente diferenciado de tarjetas de débito frente a tarjetas de crédito nos explica con toda claridad que hay una enorme cautela de los acreditados. Y esto no es un tema menor porque hemos tenido situaciones no de esta gravedad y de esta intensidad, pero en años anteriores, en el 2008, en el 2001, en el 94 y así para atrás hasta 1976, donde todos nuestros clientes fueron aprendiendo en educación financiera propia de cómo manejar mejor sus recursos en una situación difícil económicamente hablando. Y por ello vemos mucho menor demanda en ciertos tipos de crédito y mayor en otros. Ya lo señalábamos, automóviles, hipotecas, grandes empresas, ahí hay demanda. La banca siempre maneja sus criterios de riesgo con prudencia, siempre, porque eso es lo que le da vida al negocio. Por lo tanto, vamos a continuar apoyando a nuestros clientes las 3 semanas que le quedan o 2 y media que le quedan este mes, más todo el año entrante, igual que lo hemos venido haciendo a lo largo de los años. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro mandato y ese es nuestro negocio. Ahora, las reestructuras y la morosidad, si ya pasó, yo le pido a Adrián Otero que nos haga favor de atender esa pregunta. Muchas gracias, Luis. Hola, Julio. Bueno, como vimos ahí en la presentación, el índice de morosidad ha estado bastante estable, ¿no? Lo estamos viendo sobre niveles de 2.13 y creo que toda la industria hemos estado trabajando en todo este tema de las reestructuras, ¿no? Obviamente este comportamiento de la morosidad dependerá de 2 factores. Uno, sin lugar a duda, el entorno económico, ver cómo es el comportamiento de nuestra economía y distintas variables, principalmente todo el tema relacionado a la parte del empleo, que puede afectar la capacidad de pago tanto de las personas como de los negocios. Entonces es algo que vamos a tener que estar siguiendo muy, muy de cerca. Y la otra es que estamos en un momento también en que tenemos que tener toda la industria, estamos en una total cercanía con nuestros clientes, ¿no? Para realmente entender esas necesidades, ver cómo está, cuál es la situación en la cual se encuentran hoy en día y trabajar para tener la mejor solución. Pero es algo que todos, pues bueno, estamos trabajando ahí muy, muy de cerca. Y como te digo, dependerá de mucho del entorno económico que estemos viviendo. Ahí paro, Luis. Muchas gracias. Y su tercera pregunta, don Julio, es la confianza que tiene la banca. Y ahí le pido a Carlos Rojo, por favor, que pueda contestar esta pregunta. Claro que sí, Luis. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Mira, Julio, la banca es un termómetro de cómo se comporta la economía de un país y yo creo que los indicadores que nos acaba de dar hace un momento, Luis, te hablan de la confianza que la banca tiene en el rumbo del país. Estamos viendo que hay buenos indicadores en nuestro índice de morosidad, una cartera un índice de capitalización que está bien, un índice de morosidad que está controlado. Hay una mayor oferta de productos que ha causado inclusive que bajen las tasas. Entonces yo te diría que la convicción de la banca, si bien analizamos siempre de nuestros temas el corto, el mediano y el largo plazo, pues nuestra visión y nuestra estrategia es de largo plazo y la confianza en el país se mantiene. También cabe señalar, Julio, que la banca tiene más de $1 billón de capital invertido en sus negocios, en los 48 bancos. Tenemos una red de 13,000 sucursales, tenemos 57,000 cajeros automáticos, 250,000 trabajadores. Eso es una señal de confianza. Claro. Estamos muy comprometidos con el país
Y el destino del país tiene que ver mucho en la parte económica de la capacidad de respuesta que tiene la banca, particularmente en estos momentos. Así que la confianza está más que manifiesta en todo lo que hacemos y todo lo que invertimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Víctor Ortiz, En Concreto. Buenas tardes. Ante todo, les quiero desear feliz Navidad y felices fiestas. Gracias. Son dos preguntas. ¿Cuáles son los riesgos con entidades internacionales de modificarse la ley del Banco de México sobre el manejo de divisas? Y segundo, ¿afectaría la modificación del outsourcing al desarrollo de los bancos y al crédito de los mismos? Muchas gracias. Felicidades. Don Víctor, ¿nos podría repetir su segunda pregunta? ¿Cómo no? Le repito las dos. ¿Cuáles son los riesgos? La primera ya me la aprendí. La segunda... Perfecto. Gracias, don Luis. La segunda, ¿afectaría la modificación de la ley del outsourcing o del sistema de outsourcing al desarrollo de los bancos y al crédito de los mismos? Gracias, don Luis. Ok, muy bien. Mire, para efectos de los riesgos internacionales de este tema del Banco de México, creo que Raúl Martínez Hostos, que representa a los bancos internacionales, nos puede dar una magnífica respuesta. Por favor, mi querido Raúl. Gracias, Luis y Víctor. Muchas gracias por tu felicitación. Igual de regreso, lo mejor para ti y tu familia. Yo creo que al final, como bien decía en una respuesta inicial Eduardo Osuna, creo que los bancos que participan en operaciones, en todo tipo de operaciones, pasan un escrutinio muy detallado de lo que se puede y no se puede hacer y obviamente con un rigor muy fuerte en temas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, etcétera, ¿no? Y entonces existe realmente acuerdos con las corresponsalías para tomar estos excedentes de dólares. Y realmente no es una función, por lo menos basado en lo que hacen otras entidades internacionales, que debe de asumir el Banco Central. Entonces, en ese sentido, en diferentes foros en los que participa el Banco Central, que por cierto tiene una extraordinaria reputación construida a lo largo de décadas en los diferentes organismos financieros internacionales, realmente en esos espacios, pues claramente habría una preocupación, una señal de preocupación que el Banco de México estuviera tomando funciones que realmente le corresponden a otras instituciones, entonces, y en este caso los bancos. Entonces, en ese sentido, creo que esa es un poco la preocupación del Banco de México que manifestó en su comunicado de hace algunos días y nosotros nos unimos a esa preocupación porque precisamente el tratar de meter al Banco de México en esta función, como decía Eduardo, no solo compromete la autonomía, sino también potencialmente pone al Banco Central en riesgos bajo estándares internacionales. Muchas gracias. Con relación a su segunda pregunta, don Víctor, la ley de outsourcing. En primer lugar, tenemos que ser muy claros que el outsourcing es un mecanismo operativo de las empresas, de los bancos, del sector privado, muy eficiente y muy valioso en cuanto a su estructura y sobre todo cuando hay cumplimiento cabal de los compromisos fiscales y los compromisos laborales. Eso debe de continuar. Estamos también totalmente a favor que las prácticas inadecuadas, tanto fiscalmente como laboralmente, deben de combatirse en todos sus conceptos. Pero si el outsourcing se usa para engañar
de una manera o de otra al trabajador, al fisco o al el gremio laboral, es práctica que hay que eliminar. Pero permitir que se pueda llevar a cabo la contratación por cuenta de terceras empresas para muchos giros que son importantes para el manejo de los negocios con legitimidad, eso hay que seguirlo haciendo. Es muy relevante darse cuenta que en el convenio que se firmó hoy en Palacio Nacional entre las tres partes, el sector obrero, el sector privado y la Administración Pública Federal, se está dando espacio para profundizar en esto, principalmente para proteger empleos que son legítimos y están muy bien hechos. De ahí quiero aclararles a todos que habrán notado que no estuvo presente el ABM y esa es culpa mía. Yo cometí un error y por ello no estuvimos ahí, pero la ABM está 100% a favor de ese convenio y 100% a favor de que la ley de outsourcing, la nueva ley de outsourcing, permita esta práctica legítima y bien llevada y todo lo demás se combata. Ahora, ¿tendrá un impacto negativo en el crédito si se prohíbe totalmente y acaban despidiendo una cantidad importante de trabajadores, que al final muchos de ellos pueden tener crédito con la banca? Eso, desde luego, no lo quieren ni los gremios laborales, ni los empresarios, ni los banqueros. Pero todo lo demás estamos totalmente a favor de que se mejore a base de dialogar y de buscar las alternativas más propicias para el crecimiento económico y el bienestar de la clase trabajadora. Muchísimas gracias. Continuamos en la sesión de preguntas y respuestas de esta conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México. La siguiente pregunta es para Miguel Ángel Enzástigue de El Sol de México. Gracias, buenas tardes, señor Luis, ¿cómo está? Un par de preguntas. La primera, ya ha mencionado usted el comportamiento y desempeño de las tarjetas de crédito pues a lo largo de estos meses y específicamente en el Buen Fin, pero ¿cómo les ha ido con los ingresos por anualidades que han cobrado por estos plásticos? Usted mencionaba hace unos días con el senador Monreal que pues, han disminuido por comisiones, pero ¿qué otros factores hay detrás de este desempeño de ingresos por anualidades en plásticos? Y también, no sé si nos pueda compartir algunos datos de CODI en Buen Fin, si los tienen, pues saber en qué comercios fueron usados o cómo estuvo ahí más o menos el comportamiento de este pago digital. Muchas gracias. Miguel Ángel, le agradezco mucho que esté con nosotros y sus preguntas. Ambas se las tenemos que averiguar, pero en la presentación que le hicimos al senador Monreal, que él hizo pública en sus redes sociales, evidentemente los ingresos por anualidades se han contraído sustancialmente, igual que los ingresos por comisiones. Y le conseguimos el dato preciso, ahí Juan Carlos Jiménez nos va a hacer el favor. Y lo mismo con los números del CODI para el Buen Fin, que todavía no lo tenemos detallado, pero se los conseguimos. Muchas gracias, señor. La siguiente pregunta es para Edgar Juárez, el economista. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. ¿Cómo está, don Luis? ¿Cómo están el resto? Oigan, pues ya comentaron, ya hicieron algunos comentarios respecto a esta iniciativa, la ley del Banco de México. Abundan mucho en el tema de respetar la autonomía del Banco Central, pero no sé si desde el ABM tengan alguna postura más contundente respecto al riesgo que representaría que hubiera este flujo de efectivo, el excedente que lo reciba el Banco de México. No sé si se pudieran correr algunos riesgos en este tema que afecten al sistema financiero e incluso la colaboración internacional que se tiene en esta materia. Se hablaba por ahí de que algunos bancos respaldarían al Banxico para tratar de echar atrás esta propuesta. No sé si hay alguna
coincidencia a nivel gremial respecto a esta posibilidad, ¿no? de tratar de buscar que se eche atrás esta iniciativa. Y don Luis, pues justo con este tema de las iniciativas, vemos por ahí, primero fue el tema de las comisiones bancarias en el 2018, luego el tema de las AFORES, ahora el tema de la ley del Banco de México para que reciba este flujo excedente de dólares. ¿No son un poco, quizá no considera que deben analizarse más a profundidad antes de presentarse iniciativas de este tipo que afectan o que pudieran impactar a algunos sectores de la economía? Serían esas dos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Mire, con relación a la iniciativa, bueno, sus dos preguntas son sobre iniciativas, ¿no? La primera sobre Banco de México. No es función del ABM estar echando atrás iniciativas, eso es un tema muy complejo y no estamos metidos en el Congreso, y nosotros tenemos trabajo que ya se les detalló, muy estrecho con Banco de México en todo esto. Eduardo Zuna lo detalló con toda precisión, Adrián Otero igual. Seguimos trabajando. Aquí hay muchas tareas, no es una sola. La parte social que ya mencionaba don Eduardo Zuna es relevante y tenemos todos que ver, porque cualquier dólar que llegue a México, que sea legítimo, que venga en efectivo, tenga un buen destino para que quien lo trae lo pueda convertir a pesos libremente al mejor precio en las mejores circunstancias. Eso todos queremos, nadie se opone a eso. Segundo, el trabajo de prevención de lavado de dinero que ya se señaló es muy, muy detallado y muy delicado y requiere de grandes inversiones en tecnología, en capacitación, en procesos, controles, sistemas, bases de datos. Todo eso lo seguimos haciendo. Y Banco de México, como supervisor de la banca en medios de pago, también es una tarea relevante que vemos permanentemente. Nosotros, como asociación, tenemos que plantearle al Senado los efectos que tiene en nuestra operación, y eso lo estamos construyendo y lo vamos a presentar detalladamente para estar seguros que no tenemos problemas, que no tengamos problemas como consecuencia de la iniciativa. Y somos muy respetuosos no solo de la autonomía del Banco de México, sino de la relación que tiene el Banco de México con el poder legislativo. Y entonces todos trabajamos para que México mejore y esperemos que la iniciativa del senador Monreal vaya en ese sentido. Ahora, en cuanto a la crítica de si se preparan bien o si se analizan bien las iniciativas, pues yo ahí no le tengo ningún comentario, porque ese es el trabajo de los legisladores, es precisamente a lo que se dedican, y pues nosotros no somos analistas del proceso interno del poder legislativo, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Janet Leiva de El Financiero. Hola, buenas tardes a todos. Un poquito siguiendo, Luis, con el tema justo del outsourcing, si ustedes estarían viendo de aplicarse así como está, aún con ligeras modificaciones, los cambios, afectaciones en el negocio de la banca, teniendo en cuenta que más del 50% de los empleados están bajo el esquema del outsourcing. Entonces, si ustedes están viendo un impacto directo en lo que es la operación de los negocios, en la operación de la banca, por esta propuesta que llegará a aprobarse en febrero. Y otra más, no sé si tendrán el datito, vimos que el día del Buen Fin pues se saturaron las operaciones, hubo una sobredemanda, todo indica. ¿Tendrán el dato de cuántas transacciones se procesaron por minuto o por hora con respecto a otros años? Muchas gracias. Gracias, Janet, y buenas tardes. La pregunta sobre el outsourcing, le pido a Julio Carranza que nos haga favor de contestarla.
Con mucho gusto, Luis. Janet, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Realmente el tema del outsourcing, como bien lo dices, claro que afecta a muchas empresas, entre ellas a la banca, y por eso es que todo el sector empresarial está buscando, junto con el gobierno, cuáles son los mejores caminos. Como ya se ha dicho en diversos temas y en diversas intervenciones aquí, lo que estamos buscando es que el cumplimiento se pueda seguir dando cabalmente de la ley fiscal y de las leyes laborales en general, pero lo que estamos haciendo juntos, el gobierno y los empresarios en sus diversos sectores, es buscando cuál es precisamente ese mejor camino. No queremos adelantarnos a decir, hoy esto es bueno, hoy esto es malo, nos va a afectar mucho acá, nos va a afectar mucho allá. No, queremos buscar juntos cuál es la mejor manera de que con el orden que se está buscando que tenga estas disposiciones, podamos los empresarios, los financieros, el gobierno, estar en el mismo canal y que esto sirva para ir todos juntos hacia adelante buscando el crecimiento de las empresas de México en el bien, buscando el bien, desde luego, del crecimiento de la economía del país. Muchas gracias, querido Julio. Y para efectos de la operación, las operaciones y la transaccionalidad y operatividad en el Buen Fin, le pido a Eduardo Zuna, por favor. Lalo, tienes cerrado tu micrófono, ¿eh? Ya iba encarrerado y llegando a Cuernavaca. ¿Qué tal? Buenos días, Janet. A ver, no creo que tengamos datos específicos del número de transacciones por minuto por hora que tuvimos. Lo que sí hay que decir es que la tendencia que hemos estado viendo durante todo el año realmente es impresionante en términos del uso de canales digitales, y las saturaciones que hemos estado viendo en algunas instituciones claramente tienen que ver con este incremental, yo diría, inesperado en mucho de la evolución de la transaccionalidad derivado justamente de la pandemia. A lo mejor podemos conseguir algún dato de esta evolución solo en el Buen Fin. Había algún dato que presentaba Luis respecto del e-commerce, que también deja ver un poco lo que ocurrió en términos digitales y también en términos del porcentaje de ventas. Pero me parece que esta es una gran señal del nivel de adopción que está teniendo pues toda esta transformación que se ha venido haciendo en el sistema financiero. Muchas gracias, querido Lalo. Adelante, Marta. Claro que sí. Bueno, pues voy a dar lectura a la última pregunta en esta videoconferencia de prensa. Es a cargo del medio Bloomberg, de Michael Oboy. Y la pregunta es la siguiente. Respecto a lo que dijo el senador Monreal esta mañana sobre que va a presentar una iniciativa para limitar tasas de interés en la banca múltiple, ¿cuál es su opinión? Es interesante que el senador Monreal diga que va a presentar una iniciativa, ya lleva dos sobre el mismo tema. Una el 8 de noviembre de 2018 y la otra hace apenas unas semanas, que todavía está bajo consideración en la Comisión de Hacienda que preside el senador Alejandro Armenta. Ya hay esas iniciativas. Entonces, pues no sé si venga una tercera, habría que ver su contenido, no tenemos detalle ni conocimiento que vaya a haber una tercera, pero precisamente por las dos iniciativas que él ha presentado, la de noviembre del 2018 y la de las últimas semanas, tuvimos una reunión con el senador Monreal, el comité de dirección del ABM y con el senador Alejandro Armenta, y le presentamos algo que todos ustedes han tenido acceso,
los detalles de cómo han bajado las tasas de interés y las comisiones y cómo la competencia y la tecnología han favorecido considerablemente en los últimos 24 meses a la clientela bancaria. Hoy tenemos en la oferta digital una cantidad de servicios por lo cual antes en el mundo analógico se cobraba y hoy no se cobra nada. Empecemos por un saldo o un estado de cuenta. Hoy a través de una aplicación bancaria de la cual tenemos 28 millones bajadas en teléfonos inteligentes, cualquier persona puede entrar a su cuenta y ver su saldo sin costo alguno. También en medios de pago, el CODI es totalmente gratuito y muchas otras transacciones digitales son gratuitas. Entonces, ese trabajo, más lo que hemos venido haciendo junto con Banco de México, de homologar y de transparentar el cobro de comisiones y particularmente pasar de cobro de comisiones por servicio a cobro de comisiones de cobro de comisiones por producto a cobro por servicio. Eso nos ha permitido reducir el número de comisiones sustancialmente y la meta para el año que entra es aumentar eso todavía más. El senador Monreal reconoció el trabajo que se ha hecho, dijo naturalmente y coincidimos con él que no es suficiente y tiene razón, vamos a seguir trabajando en ese sentido y vamos a seguir permitiendo que la tecnología y la competencia sean los principales motores de la reducción del costo de servicios y de créditos para que los clientes de la banca se vean favorecidos. Eso siempre será más favorable que tener controles de precios. Los controles de precios lo único que generan son distorsiones en la economía y escasez. Y eso está plasmado con ejemplos en todas las industrias y en todos los países. Por consiguiente, seguiremos empujando en la banca porque este camino que llevamos favorable para nuestros clientes sea el que dicte la pauta de cómo debe funcionar el sistema financiero en el presente y en el futuro. Pues queremos agradecer a todos los medios de comunicación por haber estado en esta videoconferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Marta. Gracias y felicidades a todos. Felices fiestas. Felicidades. Igualmente, felicidades.